Se cumplen 25 años de la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando paramilitares protegidos por el Estado mexicano, en el contexto de guerra de contrainsurgencia, atacaron la iglesia en la que se había refugiado la población y masacraron a 45 personas y 4 bebés no nacidos que arrancaron del vientre de sus madres. Sí, hablamos de la masacre de Acteal. Algunos de los participantes en la misma cumplieron cárcel, pero los autores intelectuales permanecen impunes. Hoy incluso los que pasaron por la cárcel están libres y los paramilitares armados han regresado al territorio. La propia Organización de las Abejas, el Fraiba y la Diócesis de San Cristóbal de las Casas trataron de alertar con antelación de la inminencia de la masacre, pero fue en vano. Y más allá de las acciones de la actual administración, la búsqueda de la verdad implica el esclarecimiento de las razones de tipo económico, político y social que están detrás de las agresiones del Estado, el descubrimiento de la lógica represiva que las hizo posible y, por supuesto, el señalamiento de quienes han sido los beneficiarios y los encubridores de estos crímenes, al igual que su sistematicidad. Obviamente, tenemos que ser claros, los crímenes de Estado no son aislados ni pasan porque sí, de manera fortuita. Recordemos que para esos años el presidente en turno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, hablamos de Ernesto Zedillo Ponce de León, por lo demás promotor y beneficiario del neoliberalismo en nuestro país, con lo cual pues queremos decir que la masacre llevada a cabo en Acteal por grupos paramilitares no fue su desconocimiento. Toda la operación militar, toda, tiene que ser autorizada y avalada por el presidente. Y él sabía lo que estaba pasando en Chiapas. Pero, ¿qué tiene que ver el paramilitar con las Fuerzas Armadas? Un paramilitar es un civil entrenado y equipado por las Fuerzas Armadas que actúa con el conocimiento y cobijo del Estado en la aplicación del terror y la represión política, sin que esto tenga un gran costo político para quienes están al frente de las instituciones. Para efectos prácticos, el paramilitar es la mano siniestra del Estado, y en el caso de Acteal, el uso de grupos paramilitares le permitió al Estado mantener la versión oficial de que lo sucedido fue producto de un conflicto entre familias, entre etnias, entre comunidades. Desde el inicio de su gobierno, Zedillo optó por lidiar con el problema zapatista por la vía del conflicto. Eso significó, por un lado, el incremento de las bases militares y, por otro, su contrapartida civil, la gestación de grupos paramilitares y de un estado de guerra civil latente. En este contexto, las tensiones en el municipio de Chenaló, donde se encuentra Acteal, generaban un escenario explosivo. De acuerdo con Hermann Bellinghausen, en su libro Acteal, Crimen de Estado, entre los años de 1995 y 1997, Chenaló se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio de guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a la casi totalidad de indígenas de la entidad. La militarización era y sigue siendo abrumadora. A pesar de su evidente responsabilidad en la gestación de la masacre, tanto el gobierno federal como el estatal se lavaron las manos y, reiteramos, atribuyeron el ataque a un conflicto local. Las abejas fueron contundentes en su texto. Inclusive, Ernesto Zedillo Ponce de León, en la televisión, ante la nación mexicana, argumentó que la masacre de Acteal no era un crimen de Estado, sino un conflicto intercomunitario, y cínicamente se atrevió a llamarnos salvajes, violentos e irracionales. Por eso nosotros y nosotras, con toda dignidad, le preguntamos a la patria, ¿quiénes son los salvajes, los irracionales y los violentos?